Dios le bendiga, mis amados. Saludos a todos los miembros de nuestra iglesia Misión Alcance Global y cada una de las personas que nos está visitando a través del servicio virtual en nuestra iglesia. También aquellos que nos están escuchando a través de las redes sociales en forma diferida. Tengan la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en este instante, y espero que en este momento a través de la palabra de Dios reciba usted un mensaje en su corazón, en su espíritu, y traiga esto un cambio, una renovación a su vida espiritual. El error más común de la gran mayoría de cristianos y la razón por la cual muchos hoy, después de haber aceptado a Jesús como Salvador, aún no son salvos. ¿Usted sabe cuál es? Y es que todos, aunque no todos, le hemos dicho que sí a las buenas noticias, al mensaje de salvación, que Jesús murió por nosotros, por nuestros pecados, para pagar nuestra deuda que teníamos con Dios. Y entonces hacernos justos por gracia y misericordia a través del precio que fue pagado en la cruz por el Hijo de Dios a través de su sangre, sangre la cual es suficiente para lavar todos los pecados de toda la humanidad. Jesús murió tanto por los que se salvan como por aquellos que no se salvan. Jesús murió tanto por los que lo rechazan como por aquellos que lo aceptan. ¿Es suficiente aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador? Es una pregunta, y es la pregunta en este mensaje que que podría ser el centro de esta predicación. La Biblia dice que no es suficiente. Yo le doy la respuesta de una sola vez. Que se requiere aceptarle como el Señor de nuestra vida. Y este es el punto sensible para todo ser humano. El cambiar de ser uno mismo el Señor de nuestra vida, realizar el cambio para que Él sea entonces ahora el Señor de nuestra vida. Durante mucho tiempo nosotros nos hemos guiado por nuestra propia voluntad como seres humanos. Es normal, nacimos con una conciencia de autodeterminación, con una conciencia de que debemos de pensar, debemos de juzgar, debemos de decidir, y claro, es parte de nuestro libre albedrío, pero creemos que quien manda en nuestra vida somos nosotros mismos, y ese señorío que tenemos cada uno de nosotros es nuestra propia voluntad. Pero cuando aceptamos a Jesucristo como Salvador, la palabra de Dios dice que también debemos de aceptarle como Señor. Y el Señor, para que aceptarle a Él como Señor, se requiere un proceso y un cambio de pensamiento y de corazón. Porque entonces ya no nos mandamos a nosotros mismos, sino que es el Señor el que dicta las órdenes y todo lo que iremos a hacer en el presente y en el futuro. Jesús, Señor de todo. Ese es el título de este mensaje en esta mañana. Jesús, Señor de todo. La palabra Señor, kurios en griego, implica amo, implica dueño, implica algo así como jefe, pero mucho más. Más allá de ser jefe. Al Señor le tienes que obedecer, y es obligatoria la obediencia, porque el término de que Jesús es Señor que aparece en la Biblia es una connotación de amo, la relación entre un amo y un esclavo. Entonces, si Él es Señor, como bien dice también alguno de sus apóstoles, nosotros entonces somos sus siervos, y también profetas del Antiguo Testamento. La relación amo-esclavo es la misma relación amo-siervo, porque el siervo en aquellas épocas era un esclavo. Recordemos muy bien que esa relación también la tuvieron muchos de los grandes líderes del Antiguo Testamento, y algunos modelos de cristianos que podemos imitar también del Nuevo Testamento. Lo vemos, por ejemplo, ese tipo de relación entre el profeta Eliseo
y el profeta Elías, donde Eliseo se convirtió, dejó a su padre, dejó las yuntas de los bueyes, dejó el negocio de su padre, que era un terrateniente, dejó todo lo que tenía, su herencia, lo dejó todo y fue y siguió a Elías. Pero la forma en que le siguió fue como siervo. Ahora Elías era su señor. Y fue a través de ese tipo de relación, amo-siervo, que Eliseo aprendió lo que tuvo que aprender de Elías, y Eliseo recibió la doble porción del espíritu de Elías, que es lo que Eliseo andaba buscando. Es la misma relación también que en su momento tuvo Pablo con Timoteo. Podríamos verlo así. Pablo, aunque ya en Cristo no existe ese término de amo, pero Pablo como jefe, como señor, de alguna manera, aunque el señor de todas las cosas, estoy seguro que Pablo diría que es Jesucristo, pero ese tipo de relación, sobre todo en la cultura judía, era muy usual. Era el tipo de relación también que había entre un maestro y un discípulo. Podríamos decir entonces que relación amo-siervo es la misma relación amo-esclavo, es la misma relación de maestro-discípulo, donde el discípulo le debe obediencia al maestro al 100%, conforme a la cultura judía en aquella época, porque recuerde que usted que a Jesucristo sus propios discípulos le decían rabí, que según esa cultura el rabí y todo lo que decía el rabí tenía que ser obedecido por sus alumnos, por todos aquellos que están aprendiendo la habilidad del maestro. Tiene un significado de un señor feudal, el ser señor, pero también tiene un significado imperial, de imperio. Implica poder, autoridad y gobierno a nivel de las naciones. Nuestro Señor es un Señor imperial. Jesús vino para instaurar un imperio y Él es el emperador. Cuando Jesús muere en la cruz por ti y por mí, tú y yo, al recibirle a Él como Salvador y limpiarnos Él de todos nuestros pecados, la salvación obligatoriamente, esa redención obligatoriamente implica una adquisición de un precio que se paga a través de la sangre derramada en la cruz por tu persona, y pasas tú de ser dueño de ti mismo, pasas ahora a tener un nuevo señorío, a aceptar que el dueño ahora ya no eres tú, que el dueño de tu vida es Jesucristo, porque tú ahora le perteneces a Él, porque Él te ha comprado por precio. Implica que entonces ya no vas a hacer lo que tú quieres hacer. Ya no vas a decidir lo que tú quieres decidir. Ya no vas a hacer lo que a ti te parece. Ahora vas a hacer exclusivamente lo que tu amo dice, lo que tu Señor dice, lo que a tu Señor le parece, lo que a tu Señor se le ocurra. Implica una obediencia total y absoluta. Implica también que entonces ya no vas a decidir tú, simplemente si eres cristiano, la carrera que tú quieres estudiar. Implica que a partir de ahora vas a tener que consultarle a tu Señor y preguntarle: Señor, ¿quieres que yo estudie esta carrera? ¿Te parece a ti que yo debo invertir en esto? Y debes esperar la indicación de tu Señor, porque a partir de que tú aceptas a Jesucristo como tu Señor, le debes total y absoluta obediencia en todas las decisiones de tu vida. El plan y el propósito ahora de Dios, que se traduce en el plan y el propósito de su Hijo Jesucristo, ahora tiene que ver con tu trabajo dentro de ese propósito y tu evolución dentro de ese plan que Él tiene. Ahora debes preguntarle al Señor: Señor, ¿cuál es tu plan? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué es lo que tú quieres? Y ahora caminar en ese propósito. Isaías 9:7 dice así: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán término sobre el trono de David
y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová hará esto. Y aquí, iniciando las primeras palabras de este versículo, lo dilatado de su imperio no tendrán término, será por siempre y para siempre. 1 Pedro capítulo 5 versículo 11 dice: a él sea gloria e imperio para siempre. Amén. Este es un término de emperador. Nuestro Señor Jesús es emperador y tú eres un súbdito de su reino, y ahora no puedes tú hacer lo que tú quieres, sino que te toca obligatoriamente hacer lo que Él dice y lo que Él quiere. Muchos dicen, sí, yo lo entiendo muy bien, sí, claro que sí, Jesús es mi Señor, pero a la hora de los hechos, a la hora de que cuando el Señor te pide que hagas algo, es cuando se nota que simplemente fueron palabras que se dicen, pero que no hay un conocimiento, una conciencia clara de la implicación de que Él es el que manda. ¿Por qué digo estas cosas, mis hermanos? ¿Por qué predico sobre este tema? Bueno, porque tiene que ver con nuestra salvación, primeramente. El que no tiene a Jesús como Señor no puede ser salvo. La salvación implica Jesús como Redentor, como Salvador, pero Jesús como Rey, como Señor. El alcance de este señorío de Jesucristo. Efesios capítulo 1, versículo 9, dice así: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Y esto es acerca de Dios. Aquí está diciendo que Dios nos dio a conocer el misterio, lo que estaba escondido, oculto, de lo que Él quería hacer. Nos lo reveló a nosotros. Según su beneplácito, porque Él lo quiso hacer así. Y se propuso en sí mismo. ¿Y cuál fue ese misterio? ¿Cuál es ese misterio? Lo dice en el versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Es decir, el plan y el propósito del Padre, de Jehová de los ejércitos, es reunir todas las cosas en los cielos y en la tierra gracias al cumplimiento de los tiempos en la persona de Jesucristo. En otras palabras, debido al sacrificio en la cruz del Calvario hace 2000 años atrás, Jesucristo pagó el precio no solamente de la salvación de nosotros como seres humanos, sino que Jesucristo pagó el precio de la redención y de la reconciliación de todas las cosas que están en los cielos. Y cuando digo cielos, es tercer cielo, segundo cielo, primero cielo. Y si hubiesen 1000 cielos, de todos los cielos completos, de lo que está en la tierra y aún aquello que está debajo de la tierra. Todo será reunido en Cristo. Y cuando decimos que todo será reunido en Cristo, decimos que todo será reconciliado en Cristo para con el Padre. ¿Y por qué hay cosas en los cielos que tienen que ser reconciliadas con Cristo? Pensábamos que solamente las cosas de la tierra, los terrenales, éramos los que teníamos que ser reconciliados. Pues no, mi amado. No. El misterio y la sabiduría de Dios era que aquí en la tierra, hace 2000 años atrás, en la persona de Jesucristo, iba a suceder lo que se requería que sucediera para una reconciliación global, universal, cósmica. En todas las esferas de la existencia del universo, en todos los paralelos que pudieran existir, reconciliar todo en Jesucristo, reunirlo en Él a través del pago que Él da en la cruz del Calvario, para que entonces todo sea reconciliado con el Padre. ¿Por qué? Porque hay cosas en el tercer cielo que tienen que ser reconciliadas. Porque hay cosas en el tercer cielo que tienen que ser reunidas. Usted me dirá, bueno, es que en el tercer cielo está Jehová de los ejércitos. Sí. Es que en el tercer cielo están los ángeles de Dios. Sí.
Pero también el tercer cielo, Satanás se mueve en el tercer cielo. Y también hay principados y potestades en el tercer cielo. La tierra es un lugar diminuto dentro de todo lo que es las galaxias. Así que la tierra es algo muy pequeño. Es como un pequeño granito dentro de todo un universo del segundo cielo, que serían las estrellas, los planetas, las galaxias. Pero el tercer cielo es mucho más grande que el segundo cielo. Entonces mucha gente como que se enreda creyendo que el tercer cielo implica solamente el trono de Dios, creyendo que el tercer cielo solamente es donde está el Padre y donde están los ángeles. Y lo circunscriben mentalmente como un lugar con cierta limitación como que no es tan grande. No, el tercer cielo es mucho más grande de lo que es el segundo cielo. El segundo cielo tiene galaxias y aún nuestros telescopios humanos no pueden inclusive llegar al límite de este universo. Pues imagínate entonces qué es lo que sucede en el tercer cielo. Entonces hay lugares en el tercer cielo que tienen que ser reconciliados con el Padre. El sacrificio de Jesucristo hace 2000 años atrás aquí en la tierra ha traído y trae una reconciliación global, universal en todo este planeta. Alaba a Dios. Repito entonces en Efesios capítulo 1, versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, es decir, conforme al propósito y al plan de Él en los tiempos que ya estaban previamente pensados por Dios, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, todas las cosas. Versículo 19. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder, del poder de Dios, para con nosotros los que creemos? Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces vemos aquí el plan increíble de Dios, de que todo su poder, de que toda su grandeza está a favor de aquellos que le creen. Poder que también operó en Jesucristo, levantando a los muertos y sentándolo a la diestra del Padre y poniéndolo sobre todo principado, sobre todo señorío, y dándole un nombre que sobre todo nombre, no solamente en este siglo, sino también en el siglo futuro, sometiendo todas las cosas bajo los pies de Jesucristo. Jesús es Señor. ¿De qué lugares? De todo lugar, de todo lo que está en los cielos y de todo lo que está en la tierra. Romano capítulo 10, versículo 9 dice que si confesamos, lo voy a leer tal y como dice allí, que lo dice en tercera persona, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. De aquí habla de confesar con la boca, que si confesamos con la boca que Jesús es nuestro Señor y creemos en nuestro corazón que Dios levantó a los muertos. Bueno, porque una cosa va ligado a la otra. Si creemos que Jesús es Señor, tenemos entonces que creer que nuestro Señor está vivo, que el Señor resucitó. Entonces creemos que Él es Señor, lo confesamos con nuestra boca, implica que tenemos hechos. El confesar con la boca implica acción, implica hechos. No es como en la cultura occidental, en la cultura de Latinoamérica, que cualquiera puede decir lo que quiera
Y eso no tiene implicaciones de hechos. Debiera tener implicaciones de hechos. Y cuando vemos que a una persona que dice lo que dice y no hace lo que dice, entonces nosotros le decimos a esa persona pues es hipócrita, esa persona pues es un mentiroso. Bueno, entendemos un poco eso. Bueno, en la cultura judía es mucho más exigente. El confesar con la boca implica hacer. Implica hacer. El decir en la boca va ligado al hacer. Así que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, es decir, si realmente nosotros estamos poniendo por hecho que Él es nuestro amo, Él es nuestro Señor y nosotros somos los siervos, nosotros somos aquellos que nos toca obedecer lo que nuestro Señor dice. Y creemos en nuestro corazón, estamos seguros, tenemos convicción de que Él está a la derecha del trono de Dios, somos salvos. Así que la salvación. Bueno, ese fue el sacrificio, parte de ese sacrificio que Jesús hizo por usted y por mí. El Hijo de Dios, el Verbo, el cual estaba en el cielo, que era como Dios, en el sentido de que tenía en ese momento, y sigue teniendo, pero tenía en ese momento como Verbo, la misma esencia de Dios, el mismo Espíritu, descendió de los cielos y cambió de naturaleza. De una naturaleza celestial a una naturaleza humana. Eso es una degradación de naturaleza, es degradarle como el rango a alguien. Y más que eso, le está degradando la naturaleza de la persona, la esencia de lo que la persona es. Así que eso tiene que ver con una humillación también, de ser Dios de todo el universo a humillarse y a ser un hombre, como usted y como yo. Haciéndose obediente hasta la muerte. Otra humillación más, porque era obediencia no para obtener grandes beneficios, sino que era obediencia para hacer un pago, para pagar una deuda. Y esa obediencia implicaba una obediencia hasta la muerte, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Porque recuerde que la cruz implicaba maldición. Los mataban en la cruz porque era la muerte más vergonzosa en aquella época. Entonces recibió más vergüenza, más humillación. Fue declarado maldito porque la misma palabra de Dios dice que maldito el que muere en el madero, colgado en madero, en la cruz. Esa es la misma palabra, dictó sentencia sobre Jesucristo declarándolo a él maldito. Y llevando él la maldición que nosotros cargamos o cargábamos, tomando la maldición nuestra y llevándola a él en la cruz
para que usted hoy no tenga esa maldición, para que usted, en vez de ser maldito hoy usted sea bendito, hoy usted obtenga bendición. Versículo 9, Filipenses capítulo 2. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Implica entonces que ese nombre y esa exaltación hasta lo sumo es el señorío y al alcance en todo lugar de la tierra, en todo lugar del tercer cielo, en todo lugar del segundo cielo, en todo lugar del primer cielo. Y debajo de la tierra, y donde usted se le ocurra, en todos los universos paralelos que pudieran existir, si es que existen universos paralelos también, en todas las dimensiones de la existencia, Él es Señor. Versículo 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, toda, y donde quiera que sea esté esa rodilla. Porque ¿qué dice? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos. Rodilla de los que están en los cielos. Cielos en plural. Y en la tierra, rodilla de aquellos que están en la tierra. Y debajo de la tierra, rodilla de aquellos que están en el infierno, debajo de la tierra. Y en cualquier otro lugar que aún nosotros tal vez no conozcamos. El abismo profundo, el Hades, y cualquier otro nombre que usted le quiera poner a nivel teológico. Y si existe un lugar que todavía no conocemos, aún cualquier otro lugar en toda la existencia, en todos los universos. Vuelvo a repetirlo en el versículo 9 y versículo 10. Está muy bueno este versículo. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, o sea, hasta el lugar más alto. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. O sea, le dio un nombre que tiene autoridad sobre cualquier otro nombre que pueda existir. Para que en el nombre de Jesús, el poder de ese nombre, oiga usted, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Entonces el sacrificio de Jesús hace 2000 años atrás implica reconciliación y señorío de todo lo que existe en todos los cielos y también en toda la tierra. Implica a la humanidad, implica la naturaleza terrenal, implica los mares, implica el aire, implica las galaxias, implica las diferentes estrellas, implica todo lo que hay en lo que pudiera haber que no conocemos, los agujeros negros, agujeros blancos, como quiera usted inventarse, el tipo de entidad que pudiera existir, sea viviente, sea invisible, sea visible, sea física o sea espiritual. Toda lengua, toda rodilla, dice acá, y después dice toda lengua, toda rodilla va a confesar que Él es Señor. Versículo 11, y toda lengua, bueno, la rodilla va a confesar, bueno, la rodilla se va a doblar, ¿verdad? Y toda lengua, versículo 11, confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces el plan de Dios, reconciliar todo en Cristo, reunir todo en Cristo, para que en Cristo todo se doble, toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Él es Señor para gloria del Padre, porque ese es el trabajo, esa es la labor de Jesucristo, honrar y agradar al Padre. Así que el sacrificio de Jesús hace 2000 años atrás es un sacrificio completo y total, absoluto. Damos gloria a Dios por eso. Con esto derribamos un mito en las liberaciones. Usted que tal vez está liberando, si usted me está escuchando, usted ha oído el concepto de que no vamos ahí porque es este terreno ajeno. No entramos a liberar allí porque es terreno ajeno. Ese terreno le pertenece a Satanás. Yo le voy a decir una cosa, mi hermano. Mire, Satanás es el príncipe de este mundo, pero no es el Señor de la tierra. Satanás es un príncipe, pero el rey es el rey y el Señor es el Señor, y solamente hay un Señor y solamente hay un rey, y ese es Jesucristo. Y hace 2000 años atrás Jesús pagó el precio
para redimirlo todo y ser Señor de todo lo que existe. Por lo tanto, usted puede entrar a cualquier lugar teniendo esta conciencia clara de que Él es Señor. Y usted va a desplazar a la oscuridad y va a desplazar a Satanás y cualquier demonio y cualquier principado y cualquier potestad. Y lo va a hacer usted con la autoridad que tiene. Lo puede hacer en el tercer cielo, lo puede hacer en el segundo cielo, y lo puede hacer usted en el primer cielo, y lo puede hacer usted en la tierra, e inclusive lo puede hacer aún debajo de la tierra. Porque es la autoridad que el Padre le dio a Jesucristo, autoridad que Jesucristo se la da también a la iglesia como su esposa. Bueno, eso lo leímos muy rápidamente, no lo expliqué, pero lo vimos en Efesios capítulo 1, versículo 22, que dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies. Dios sometió todas las cosas bajo los pies de Jesucristo y lo dio por cabeza, o sea, agarró a Jesús y lo puso por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Es decir, la iglesia entonces se convierte en el cuerpo y Él es la cabeza de ese cuerpo, y por lo tanto todas las cosas están debajo de la iglesia también, debajo de ese cuerpo. Así que si la autoridad que Jesucristo ha recibido es una autoridad y un señorío en todo lugar, de igual forma el señorío y la autoridad que ha recibido la iglesia también es en todo lugar. Entonces usted puede desplazar al enemigo donde quiera que se encuentre, y no es terreno ajeno, porque es propiedad de nuestro Señor, porque el Señor pagó el precio con su sangre para ser Señor de todo ese lugar. Más bien usted es el embajador, que usted lleva el derecho legal, que el derecho legal que usted tiene es la cruz y la sangre de Jesucristo. Lleva usted los papeles legales de redención, los cuales están en los cielos dictados desde el momento que Él muere en la cruz del Calvario. Lleva usted los papeles de redención para usted desplazar todo tipo de oposición en todo lugar. Eso le corresponde a la iglesia. Derribamos entonces ese mito de no entrar en terreno ajeno. Usted me dice: pastor, entonces no hay problema. Pues tenga cuidado, simplemente. Si usted entra en un terreno que esté invadido por el enemigo, pues tiene que entrar usted armado. Tiene que entrar usted preparado. Y claro que si usted puede desplazarlos, claro que puede desplazarlos. Tiene derecho legal para hacerlo, todo el derecho legal, conforme lo hemos escuchado, que está en la palabra de Dios. Romanos capítulo 14, versículo 9 dice: porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Voy a repetirlo. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor de los muertos como de los que viven. Ahora, el cambio de señorío. Esa es la parte que nos cuesta a nosotros los seres humanos, porque nosotros pasamos por un proceso, por el proceso de entender primeramente que Él es Señor, lo cual espero que haya quedado claro en este mensaje, y que ya no más tenemos que parar esto en seco, tenemos que parar esto de una sola vez y ya no más tomar decisiones propias, ya no más. Dile al que está a la par allí, si usted está sentado con alguien escuchando este mensaje, dígale: ya no más. Y si usted está solo escuchando este mensaje, dígase a sí mismo audiblemente: ya no más. Ya no más mandarse a sí mismo. Ya no más hacer uso de la autovoluntad para tomar tus propias decisiones. No, ahora todo va a ser consultado con Jesucristo. Todo va a ser consultado con el Padre. ¿Es Señor lo que tú quieres que yo haga? ¿Es esto? Consúltalo. Y siempre que se haga la voluntad de Dios. Y si no sabes cuál es su voluntad y te corresponde a ti tomar esa decisión, porque tienes que tomar decisiones en la vida, pues entonces espera hasta estar seguro qué es lo que tu Señor quiere. Y si todavía no estás seguro lo que Él quiere, pues díselo a Él: Señor, si tú quieres que yo haga esto, tienes que decírmelo.
dímelo de alguna forma, de alguna manera, y el Señor te guiará. Y hay diversas formas en las cuales el Señor habla. Recuerda que la forma más fácil en la cual el Señor habla a nuestra vida es a través de la intuición. La intuición es un sentimiento, un impulso interior en tu corazón, dentro de tu ser, en tu espíritu, que tú sientes que eso es lo que tienes que hacer. No necesariamente estás escuchando una voz audible, aunque algunos lo pueden escuchar, pero generalmente muchos nos movemos por la intuición, por la dirección del Espíritu Santo, que trabaja en el interior de nuestros corazones. A través de esa intuición, ese mover de Dios, nos dejamos guiar y tomamos nuestras decisiones. Y inclusive a través de ese mover y esa dirección interna del Espíritu de Dios en nosotros entonces hablamos y decimos lo que tenemos que decir, y inclusive nos callamos y no decimos lo que no tenemos que decir. Alabamos a Dios porque el Hijo de Dios tiene que ser guiado por el Espíritu Santo, que es la voz de Dios. El cambio de señorío entonces es un proceso. El cambio de señorío no es un asunto de una decisión nada más. No es suficiente la decisión. Tiene que haber una acción. Por eso el confesarle con la boca no es un asunto de un momento. Eso tiene que manifestarse, eso tiene que irse desarrollando. Así, de tal forma que el señorío de Cristo vaya creciendo en nuestras vidas. La salvación se concreta desde el momento que eso es genuino en ti. El que detecta esa genuinidad en ti es el Padre. Él ve los corazones y Él ve si hay honestidad en esto, en tus decisiones. Y si hay honestidad, es seguro y es clarísimo de que entonces tu boca, lo que tú dices con tu boca, se manifiesta y se sostiene con tus hechos. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 al 20, no lo voy a leer todo, pero dice esto: no sois vuestros, no sois vuestros. Anótelo bien, no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. No sois vuestros. Usted usted no es el Señor de sí mismo ya. No sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Este es el camino angosto que muy pocos están dispuestos a transitar y que llevará a muchos cristianos al juicio de Dios. ¿Por qué al juicio de Dios? Bueno, porque los que son salvos no llevan el juicio de Dios. Los que son salvos tendrán pues algún tipo de juicio, pero no el juicio que normalmente la Biblia habla como juicio de Dios. Se nos pagará a cada uno conforme a nuestras obras, lo que hayamos hecho. La salvación no tiene que ver con las obras, pero sí va a haber una retribución conforme a las obras. Y eso se llama tribunal de Cristo para todos los que son salvos. Aquellos que no son salvos, incluyendo cristianos que no se van a salvar, porque no tienen a Jesucristo como Señor, porque hacen lo que quieren, toman las decisiones que quieren. Si están en la iglesia, recuerde que la autoridad se le dio a la iglesia. La autoridad no se le está dando a una persona en particular sin iglesia, no. Dice que la iglesia es su cuerpo. Pero también recuerde que la iglesia está organizada en el Nuevo Testamento y es el deseo de Dios y es el plan de Dios que existan pastores y líderes de iglesias. Y hay autoridades que Él pone. Y a través de esas autoridades Dios habla y manifiesta su voluntad para que entonces los que se congregan en ese lugar obedezcan a la autoridad que tienen, que es el líder, que es el pastor, y que entonces esa comunidad, esa iglesia pueda avanzar y alcanzar los propósitos de Dios. Por eso, hermanos, mi trabajo y mi función como pastor de iglesia, Misión Alcance Global, es hacer que usted como miembro alcance el propósito dentro del plan que Dios tiene para nosotros como iglesia, que usted se integre dentro de ese propósito y usted lo logre. Esa es mi responsabilidad. Efesios capítulo 2, versículo 2.
Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, bueno, nuestra vida pasada, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Wow, hermanos. Vea usted que entonces los hijos de ira, los que son de la carne, son aquellos que entonces viven en sus propios deseos naturales. Si usted cree que entonces el hacer lo que uno quiere no es malo, pues aquí le está diciendo que los que hacen eso, pues son hijos de ira. ¿Para dónde van si son hijos de ira? ¿Quién es el padre de ellos si son hijos de ira? Lo voy a volver a leer, creo que es necesario volver a leer versículo 2 y 3 del capítulo 2 de Efesios. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el cual ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, en otro tiempo, pero no en este tiempo. Pero hay cristianos que hoy en este tiempo están viviendo en los deseos tal y como si fuesen hijos de desobediencia. Porque tienen ese espíritu como hijos de ira. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, o sea, lo que nosotros queríamos simplemente, y de los pensamientos. No crean que esa voluntad de la carne y esa voluntad de los pensamientos eran, por ejemplo, fornicar, adulterar, mentir, robar. No. Esa es la parte fácil de entender lo que es un pecado. Pero la parte más, un poquito más difícil de entender y aceptar y que es real, es que aquello que tú haces por ti mismo y no conforme a la voluntad de Dios también es pecado. Ir a un lugar donde Dios te dijo que no fueses, porque Dios no te dio la orden que fueras ahí, eso se llama desobediencia y pecado y rebeldía. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Nuestra misión, ¿cuál es nuestra misión? Efesios capítulo 3, versículo 9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. ¿Cuál es la dispensación del misterio escondido? Ya hemos hablado un poquito de los misterios escondidos. Para que la multiforme sabiduría de Dios, y aquí lo manifiesta parte de ese misterio, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Lo escuchó bien? Por medio de la iglesia. A los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Esa es nuestra misión, dar a conocer la sabiduría de Dios. ¿Y qué es la sabiduría de Dios? Todo lo que hemos estado hablando en esta mañana, aparte de esa sabiduría. Darle a conocer toda esta sabiduría de Dios a los principados, esa es nuestra misión como iglesia, a las potestades en los lugares celestiales, en el tercer cielo, en el segundo cielo, en el primer cielo y en todo lugar también. Y desplazar esos entes, desplazar esa oscuridad y que venga entonces la prosperidad del Padre, que se desarrolle sin obstáculo y que entonces alcance la salvación de Dios a toda persona. Alaba a Dios, mi amado. Gloria al Señor. Así que yo le invito en este momento a que usted cierre sus ojos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hablar con Dios un momento. Cierre sus ojos y usted piense y medite en su corazón. ¿Ha estado haciendo usted su propia voluntad? ¿Ha estado hasta ahora haciendo lo que usted simplemente quiere?
¿Ha estado usted tomando sus propias decisiones y usted dice que es hijo de Dios, usted dice que es cristiano? Hemos visto que eso no corresponde a los hijos de Dios. No corresponde, y que a los que sí corresponde esta forma de vivir era a aquellos que están ahora en desobediencia, de donde también nosotros vinimos. Entonces no podemos estar hoy haciendo lo mismo, porque si Él es Señor, si Jesucristo es nuestro Señor, le debemos entonces obediencia. Recordamos la palabra que Él dice: ¿por qué me dice Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? En aquel día me dirás: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, en tu nombre sanamos a muchos enfermos. Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros. Wow. Y esos son aquellos que hacen milagros, son aquellos que echan fuera demonios. Imagínate aquellos cristianos y la gran cantidad de cristianos que no hacen ni eso, y que andan haciendo lo que quieren y lo que les parece, y andan opinando en Facebook lo que se les ocurre pensar y decir y compartir. Cosas a veces aberrantes que son desprecios para Dios. No se debe entonces, o no merece el Señor que usted esté delante de Él y pedirle perdón por usted a estar haciendo lo que usted quiere y le parece a usted. Es que yo no estoy de acuerdo con lo que el pastor me dice. Es que a mí no me parece la visión. ¿Y quién lo puso a usted de líder? Si usted tiene un líder y tiene un pastor, ¿por qué usted se comporta como si fuese el pastor y usted se manda a sí mismo? ¿Por qué no ora mejor y le dice: Señor, eso es tu voluntad? ¿Por qué no le pregunta al Señor y espera en el Señor, espera en el Espíritu Santo que Él le hable a su corazón y usted actúe con humildad, tal y como Jesucristo también se humilló y nos enseñó a ser humildes a todos? Gracias, Padre, gracias, Señor Dios. Te bendecimos, Jesucristo. Tú eres nuestro Dios y tú eres nuestro Rey. Tú eres nuestro Señor, Jesús. Y te pedimos perdón por toda desobediencia, por ser nosotros nuestros propios dueños, nuestros propios amos de nosotros mismos. Mas decimos en esta mañana: no más, no más, no más, no más. No más a nuestras propias decisiones, no más a nuestra propia voluntad. No más, no más. Y sí a lo que tú quieres hacer con nosotros, sí a tu llamado, sí a tu plan, sí a tu propósito, plan que tú has puesto en la iglesia donde tú me has puesto, Señor. Sí a lo que tú le digas al pastor, sí a lo que tú le digas a mi líder, sí para apoyar y hacer todo aquello en lo cual tú tienes ese plan y ese llamado para mí. Te pedimos perdón porque hemos actuado con rebeldía y tomamos determinación con nuestra mente, con nuestra voluntad y también en nuestro corazón de ser hijos dóciles delante de ti, reconociéndote realmente y proclamándote no solamente como nuestro Salvador, sino como el Señor de nuestras vidas y el Señor de todo lo que existe. Danos el favor y el privilegio de proclamar la sabiduría del Padre en todo lugar, en los cielos y en la tierra, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla y toda lengua confiese
que Él es el Señor de todo. En el nombre de Jesús. Amén.